El Genoa de Johan Vázquez buscaba su primera victoria en la Serie A contra el Torino tras un arranque de temporada muy malo. Iniciaba este partido de la fecha 8 y los grifos, como en juegos anteriores, parecían estar bien conectados en la defensiva. Johan no quería saber nada de la pelota y con trazos largos intentaba activar a sus delanteros. Era un partido fuera de casa y el local debía tener la iniciativa, pero no permitirían que probaran a su portero Nicola Leali. Finalmente fue en una transición efectiva que Thorsby aprovechó el mal fildeo de un defensor para rematar solo frente al portero. Los visitantes empezaban con el pie derecho, pero todavía quedaba mucho partido por recorrer, y en los siguientes minutos buscaban repetir el patrón que los había llevado al gol, proponiendo un juego destructivo y trabado que ofrecía pocas emociones en las áreas y reconvirtiéndose al contragolpe. Johan no solo era sólido en sus tareas defensivas, sino que constantemente dividía la pelota, esperando que alguno de sus compañeros pudiera sacar agua de las piedras. Johan rechazaba cada una de las pelotas que se atrevía a pisar su zona, y aunque el Torino recuperaba y avanzaba metros, el Genoa nunca estuvo especialmente atareado en defensa. Cuando la pelota se movía a ras de césped lo hacían bien, pero en cuanto tenían la posibilidad, lanzaban un balón largo, casándose con su idea de juego para llevar el partido a su terreno. Los genoveses también tenían que tomar en cuenta el cansancio tras perseguir a sus rivales por largos tramos del juego. Jugar en largo les pudo haber funcionado en un inicio, pero ahora realmente necesitaban conservar la pelota si no querían pasarla mal en el cierre del primer tiempo. Aún así, se iban a morir con la suya. Desde atrás, el juego era largo y ganaban metros con balonazos al espacio. Pocos resultados iban a obtener así. Y como se esperaba, el Torino apretó el acelerador al final de la primera mitad. El Genoa no solo ya no tenía salida, sino que los someterían en su área. Johan hizo lo posible por contener la furia de I-Granata. Los visitantes salieron sin rasguños de milagro y fueron al descanso. En la segunda mitad salieron mostrando un poco más de valentía. Vázquez ponía el ejemplo saliendo a presionar más allá de la línea defensiva. El problema era que la valentía sin sincronía se volvía vulnerabilidad. El equipo genovés perdía solidez en su afán por recuperar el control del juego, y cada intento de presión dejaba la sensación de estar caminando sobre una cuerda floja. Mientras Johan adelantaba líneas, algunos de sus compañeros dudaban entre seguirlo o mantener el bloque bajo, lo que generaba grietas que el Torino explotaba con toques rápidos y cambios de frente. Las llegadas del rival se multiplicaban y el Genoa, con el tanque en reserva, empezaba a sufrir en cada retroceso. La defensa se veía obligada a resistir más con el instinto que con la estructura, y fue ahí donde apareció la mala fortuna. Fue hasta ese momento que el Genoa se acordó de mover la pelota a ras de césped, obteniendo profundidad en esos minutos y metiendo en serios problemas al Torino. Todo esto se notaba en la posición de Johan, que en ningún otro momento del partido estuvo tan adelantado, actuando como una suerte de líbero en las conexiones que intentaba armar su equipo. Aunque los grifos mostraban otra cara, la ejecución no siempre acompañaba la intención. Los pases finales se quedaban cortos, las recepciones se complicaban y con cada imprecisión el impulso se desvanecía un poco más. El Torino, paciente y pragmático, esperó el momento justo para recuperar el control, estirando la cancha con inteligencia. Los genoveses volvieron a los trazos largos. Era el reflejo de un equipo que sabía lo que debía hacer, pero no encontraba cómo sostenerlo. Sería la pelota parada lo que condenó al Genoa. Guillermo Maripán conectó sin ningún problema el balón que cayó al área. Los grifos buscaban al menos llevarse un punto, pero los dirigidos por Patrick Vieira fueron muy intermitentes y llegarán al mes de noviembre en una situación muy similar a la del año pasado. Ahora mismo tocan fondo en el abismo. Solo los dirigentes sabrán si un cambio de técnico es necesario para mejorar los hábitos del equipo. Desde el sudeste de Grecia, el AEK de Atenas visitaba al Olympiacos en el Pireo.
iba a ser un choque electrizante en la jornada 8 de la Liga griega. Orbelín tuvo protagonismo en los primeros minutos, entrando a la lucha física a pesar de estar rodeado de mediocampistas más altos y fornidos. El águila de dos cabezas sabía que tenía que sufrir contra el vigente campeón del país helénico, y durante al menos 20 minutos no tuvo manera de tener el balón en sus botines. Las posesiones del AEK eran esporádicas, y cuando tenía la posibilidad, Pineda trataba de buscar profundidad en las mismas. Sorprendía, sin embargo, su eficacia en la recuperación, tratando de imponer respeto en un partido que su equipo estaba sufriendo de sobremanera. El problema era que las pocas transiciones que podía generar el AEK no eran efectivas. Además, llegaban con muy pocos elementos al frente, lo que facilitaba al Olympiacos recuperar el esférico y contraatacar con peligro. El guerrerense tomaba riesgos y perdía la pelota, pero poco a poco los atenienses comenzaban a encontrar cierta claridad cuando la pelota pasaba por sus pies. Orbelín se convertía en el punto de equilibrio de un equipo que hasta entonces había vivido a sobresaltos, marcando los tiempos del juego con su toque limpio y su lectura para interpretar hacia dónde debía moverse la jugada. Desde esa posición más retrasada, era capaz de girar el cuerpo y detectar la ruta más segura para progresar. Sin embargo, una mano de vida al minuto 33 le dio la llave a Xavi para poner al frente a los del Pireo. Orbelín no perdió su capacidad de recuperación, que ahora combinaba con su visión de juego para limpiar zonas, aunque la marca del Olympiacos se volvió mucho más severa conforme avanzaban las líneas. Los dirigidos por Luis Mendilibar habían sido muy superiores, y eso se notaba, aunque el ataque del AEK comenzó a carburar en los últimos minutos del primer tiempo. Orbelín fue uno de los hombres clave en este resurgir. Se atrevía, encaraba y desde la segunda línea era capaz de dinamitar el juego con un pase entre líneas. Su presencia en esa zona intermedia del campo funcionó como una bisagra entre la creatividad y la ejecución. Cada vez que recibía el balón, se notaba su intención de romper esquemas, de mirar hacia adelante y encontrar ese resquicio mínimo por donde colar una pelota que cambiara por completo el curso del ataque. Esta dinámica positiva del cierre de la primera mitad se trasladó al segundo tiempo. Pineda no se escondía, jugaba de primera intención, buscando atacar los espacios del Olympiacos, y además se seguía anticipando en el trabajo de marca. El guerrerense mostraba claridad en un partido de alto voltaje, recordando su mejor momento con Matías Almeida, aunque necesitaba socios y no podía cargar con toda la responsabilidad creativa. Pineda manejaba el ritmo del balón con oficio, reculando y bajando el tempo de la posesión cuando la situación lo pedía, pero también tenía la capacidad de acelerar el juego con un pase filtrado. En momentos de presión intensa aparecía liberado, siendo el jugador al que sus compañeros recurrían cuando no encontraban espacios. Una cualidad que lo mantenía como el cerebro detrás de las incursiones de la AEK. El problema recaía en lo que pasaba más adelante. Sus compañeros no lograban imponerse a una defensa rocosa dispuesta a resistir el nuevo dominio del águila bicéfala. Era evidente que el dominio se diluía, las ideas se agotaban y el Olympiacos recuperó confianza y metros con su bloque bajo. A pesar del ingenio del mexicano, no todos sus compañeros estaban al mismo nivel de concentración o inspiración. Y el segundo gol llegó con un servicio al corazón del área. Levantar el resultado se sentía como una tarea titánica para los futbolistas del AEK, muchos de los cuales ya habían bajado los brazos. Pineda, por el contrario, siguió ofreciéndose en lo ancho del campo, tratando de que no se apagara la chispa ofensiva. Al defender, tampoco perdió el orgullo. Peleó cada balón como si fuera el último, ensuciando la camiseta en cada jugada. Quedaba poco tiempo y aún en esta fase del partido donde el juego se había cerrado, el mexicano seguía levantando la cabeza, intentando conectar con una delantera superada y frustrada.
Este derbi griego termina con otra contundente victoria para los de Mendilibar, que no pierden un duelo de liga contra el AEK desde marzo de 2024. En actividad de la media semana, el Fulham hacía su aparición para enfrentar al Wycombe de la tercera división inglesa en la ronda 4 de la Carabao Cup, donde Raúl Jiménez arrancaba como titular. Los Cottagers serían sorprendidos prácticamente al inicio de este encuentro, pues Colin Woodrow la prendía desde fuera del área para anotar al minuto 3. Después de este comienzo inesperado, el Fulham tomó la pelota y así generó sus primeras incursiones al frente. La primera proyección importante de Jiménez se dio al minuto 13, cabeceando en el corazón del área, aunque dicho intento le faltaba dirección, ya que la pelota iba cerca del portero que reaccionaba para impedir el gol. El mexicano trató de asociarse con sus compañeros, peinando la pelota y esperando que ellos hicieran movimientos a profundidad para filtrarles el esférico, pero su efectividad para completar dichas jugadas no sería del todo positiva. Hasta el minuto 27, Raúl volvería a tocar la puerta del Wycombe, otra vez con un cabezazo, pero esta vez sin el ángulo suficiente para acomodar su remate. El equipo blanco tenía más tiempo la pelota en su poder, pero les estaba faltando mejor coordinación entre los ofensores, ya que en la última línea los balones en general se iban de largo. Jiménez hacía su trabajo al fungir de poste, teniendo buen acompañamiento. Sin embargo, ante la falta de efectividad más allá de la media cancha, aparecían las individualidades, pero estas también fueron sofocadas. El Fulham no pudo hacer valer su mayor tenencia del balón y tendrían que irse perdiendo al término del medio tiempo. Daba inicio la parte complementaria y al minuto 47 los visitantes lograban un tiro de esquina. El balón iba hacia el primer palo, donde Joshua King remataba para hacer el gol del empate. El Fulham no metía el acelerador después de la anotación, tomando un ritmo pausado, dado que el empate les brindaba más seguridad y no se precipitaban por esta situación. De esta forma los Cottagers no cambiaban mucho el plan de juego, y les funcionaba hasta cierto punto, pues conseguían arrimarse al área, amenazando la portería rival. Por su parte, Jiménez no tendría tantas opciones de gol como las que tuvo en el primer tiempo, y durante esta etapa tendría un rol más secundario al ataque, ayudando en la construcción más que en la conclusión. Una de las pocas jugadas que Raúl tuvo fue al minuto 63, cuando la bajaba de pecho en el área, hacía una finta y le cedía la redonda a Kevin, quien mandó el esférico a la grada. Al 66, el oriundo de Tepeji del Río recibió un golpe con el brazo cuando buscaba ganar el duelo por el aire, pero rápidamente se levantó, aunque con algunas molestias. La última jugada del mexicano fue al 71, apoyando con la proyección al ataque que se había gestado desde su propia portería. En el último toque, Jiménez quiso sorprender con un pase que tenía una buena idea pero una mala ejecución. De esta forma, Raúl Jiménez se marchaba de la cancha con un partido regular al minuto 73. Posteriormente, el juego no recibía más goles y todo se tendría que definir en penales. La tanda se alargó hasta la séptima ronda, donde McNeely falló para la causa del Wycombe, y con el gol de Issa Diop, los Cottagers se llevaban el encuentro que les permite avanzar a la siguiente ronda de la Carabao Cup. Tras desaparecer un par de semanas por una lesión, César Huerta volvía a las canchas para enfrentar al Ninove de la tercera división en la Copa Belga. El partido arrancaba en una cortina de humo que también reflejaba la falta de claridad del Anderlecht en los primeros minutos, pues los jugadores visitantes estaban dispuestos a presionar con enjundia, tapar espacios y hacerse sentir en un escenario que pocas veces pueden experimentar. El talento individual estaba del lado de los violetas y Huerta tuvo su primera ruptura al minuto 6. Aunque le taparon correctamente, la jugada siguió y el peligro comenzó a respirarle en la nuca a los valientes visitantes. Centro del chino que Vázquez remataba,
pero el arquero voló para capturarlo. Era un partido de un solo equipo, como se había presupuestado, pero no por eso fue disparejo. El Ninove mostró disciplina atrás y no permitió que los jugadores con más talento navegaran a sus anchas. El Anderlecht jugaba por los carriles interiores para desconfigurar a su rival, y así consiguió el primer gol del encuentro, con definición de Bertaccini. Llegaba el momento de aventurarse para el Ninove, cuando tenía la posesión tras el saque. Y aunque los violetas mostraban autoridad, el mediocampo no era un paseo. Las entradas del Ninove eran duras, los duelos físicos constantes, y por momentos, los locales debían recurrir a su toque rápido para evitar ser absorbidos por la fricción del juego. Huerta buscaba oxigenar las zonas que transitaba, moviendo el balón con seguridad y sin arriesgar la posesión innecesariamente. Al minuto 16 recibió un servicio desde la derecha que remató como último recurso de chilena. Estaba haciendo un partido discreto, pero cuando el equipo aceleraba el ritmo podía hacer daño, y así sucedió con Nathan Dylan Saliba, que limpió la zona en la frontal y vio el desmarque del chino, quien controló y disparó con la derecha para duplicar la ventaja. Por momentos, algunos jugadores locales se confiaron, arriesgando el balón de forma innecesaria, pero el mexicano fue más sobrio, quizás para no desgastarse de más. Aún así, con su toque tenía la capacidad de poner balones al área para Luis Vázquez. Llamaba la tensión que mantenía el Ninove en todas las zonas del campo, pues hubo tramos en los que lograron ser efectivos en sus transiciones, saliendo entre tumbos pero sin dejar de pelear por la posesión. Bajo ningún concepto, los violetas podían confiarse ante un rival con ese ímpetu, conscientes de que tenían la capacidad para liquidar el juego antes del descanso. El balón rodaba con paciencia por los pies de los mediocampistas, mientras Huerta y los extremos esperaban el momento justo para acelerar. El dominio era total, pero no abrumador. El Anderlecht imponía respeto, aunque sin esa sensación de peligro constante que deja a un rival sin aire. El técnico decidió dosificar a sus piezas, y Huerta no salió para la segunda mitad. El electrónico ya no se iba a mover, y avanzaron a octavos de final, donde el Ninove se hizo respetar en la casa de uno de los clubes más importantes del país. Fecha 9 de la Serie A, Santiago Jiménez una vez más titular en partido entre semana contra el Atalanta. El juego en Bérgamo comenzó con los rosoneros más eléctricos con el balón. Fue así que Samuel Ricci, tras un rechace en tiro de esquina, prendió la pelota de volea y con el desvío de un defensor colocaba al Milan en ventaja. Respondía la localía con la misma intensidad, pero el remate de Hien frente a Santi salió por un costado. El Milan empezaba a sufrir y en labores defensivas, Jiménez fue pintado de amarillo por una llegada a destiempo sobre el corredor derecho. Los rosoneros trataban de desplegarse al ataque tras recuperar la pelota en su campo, pero no iba a ser tan fácil como lo habían imaginado. Al mismo tiempo, Santi intentaba servir balones a su número 10, aunque ninguno de los dos encontraba la armonía necesaria. Tocaba presionar, ser la primera línea que incomodaba la salida del Atalanta, y aunque esa situación parecía rendir frutos cuando el campo se alargaba, sin mayor creatividad al frente, el balón terminaba volviendo a la retaguardia. El partido de Santi fue muy físico, corriendo sin descanso para no permitir que porteros y centrales se sintieran cómodos. El trámite se había emparejado, pero la creación del Milan seguía dejando mucho que desear. Modric tenía un rol más defensivo y no se involucraba de la manera que los delanteros necesitaban, por eso recurrían a pelotazos o descolgadas, aunque sin éxito. En cambio, el Atalanta fue labrando su camino, recuperando en mitad del campo del Diavolo y ganando metros con más claridad. Ante ese escenario, Santi tuvo que empezar a bajar al medio campo, recibiendo de espaldas para darle oxigenación al juego, con Rafa Leao como principal referencia ofensiva.
Sin embargo, poco le iba a salir a ambos delanteros, y el mexicano volvió a mostrar dificultades jugando de espaldas. Llegó entonces el merecido empate de los de Bérgamo. Lukman, con un control orientado perfecto, fusiló a Maignan con un disparo potente. Continuaba la travesía del canterano de Cruz Azul por el campo. Con un mediocampo prácticamente inoperante, le tocaba intentar crear conexión por su cuenta. Cuando Fofana le filtró una gran pelota, Jiménez perdió un tiempo y no pudo superar al central. Además, la jugada fue invalidada por fuera de lugar. Minutos después, en una triangulación se escapaba por la derecha, pero al no recibir confianza de Leao, la jugada murió cuando el portugués cambió la orientación del juego. Ingresaba Nkunku en lugar de Rafa Leao para buscar variantes en el ataque, y en su primera participación le sirvieron un balón a zona de remate para Santi, quien intentó una chilena que terminó saliendo del estadio. Fue su última acción destacada, pues el Milan seguía sin descifrar el cerrojo del Atalanta. Buscaban a Santiago con pases largos, pero había demasiado espacio entre la media y la delantera, lo que lo obligaba a retroceder en exceso y perder efecto sorpresa. El encuentro se volvió cerrado, con pocas oportunidades y marcas férreas. Llegando a la media hora de juego, Brescianini, con un recargón, despojó del balón al mexicano y desató un contragolpe peligroso. Santi tuvo que ser atendido y aunque al principio parecía haberse recuperado, finalmente salió de cambio con molestias. El resultado ya no se movería. El Diavolo no pudo con la presión del líder y tambalea en la cima, pudiendo caer un par de puestos al cierre de la jornada.